Listo. Entonces, llegamos, debe tener una No, qué internet tan malo. examinado de una mejor manera. Observar cómo en el lado izquierdo muchas estructuras. Al paciente podemos identificar toda la abdominal y su región abdominopélvica. Dividiendo, se está haciendo para poder predomina un conjunto de doler esa zona si se palpa, si hay un dolor o hay algún tipo de pequeñas zonas, pues le va a afinar a uno un poco más el diagnóstico. Entonces esas zonas prácticamente no se pueden separar de la anatomía como tal, sino que se deben unir, ¿sí? Entonces yo debo usar la anatomía para poderme ubicar en el abdomen de un paciente y poder reconocer en él esas estructuras, ¿no? Entonces se han trazado estos planos, o estos segmentos más bien, que permite dividir clínicamente el abdomen. Entonces se ha trazado, por ejemplo, dos líneas verticales a lo largo pues, de las clavículas, una a cada lado, y dos líneas horizontales, una a nivel del borde inferior del E1 y otra casi que a nivel de la articulación sacroiliaca. Entonces eso me genera 3, 6, 9 segmentos en el que yo voy a encontrar específicamente ciertos órganos, ¿sí? Entonces, este segmento que les estoy señalando aquí, superior y derecho, se conoce como la región hipocondríaca, y hace referencia a que condrio significa cartílago, está asociado con el cartílago. Si yo me traslado acá, observo que esa región hipocondríaca está prácticamente incluyendo a las costillas 5, 6, 7, más o menos hasta la 10, y que está guardando inferior al diafragma a el tejido hepático, al hígado, ¿sí? Y que ahí mismo voy a encontrar otra estructura que luego vamos a ver, que es la vesícula biliar. Entonces, un dolor que el paciente refiera a nivel de su hipocondrio derecho, pues yo tengo que enfocarme un poco más a pensar en que pueda tratarse de un trastorno hepático, de un trastorno de la vía biliar, ¿sí? Si yo me voy al centro, más o menos T12, L1, voy a encontrar la región epigástrica, donde voy a tener que ver es más con la porción gástrica, ¿sí? Entonces una porción, curvatura menor del estómago, luego lo vamos a ver, pero igual hay otros segmentos allí de otros órganos, ¿sí? Si me voy al hipocondrio izquierdo, también voy a tener, por ejemplo, el colon, con su flexura esplénica, el vaso, y voy a poder dirigir mejor el diagnóstico. Y de esa manera, en la medida que vayamos a ver toda la parte de abdomen, ¿sí? Porque prácticamente esta imagen me está resumiendo todo lo que vamos a ver en el abdomen, pues me va a hacer pensar en estos términos y me va a hacer recordar mejor lo que hay en cada zona. Aquí hablamos, por ejemplo, inferior a la región hipocondríaca derecha, de una región lumbar derecha. En clínica se conoce más como flanco derecho, ¿sí? Pero también es correcto hablar de región lumbar. Y en la mitad, pues alrededor del ombligo, hablamos de la región umbilical o periumbilical. Aquí tenemos flanco izquierdo, región lumbar izquierda. Y hacia la parte inguinal, hacia las ingles, vamos a tener las famosas regiones ilíacas o inguinales, ¿sí? Entonces, ilíaca derecha, ilíaca izquierda, que también se conocen con el término de fosas, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, y en la mitad algo que se llama la región hipogástrica, o también conocida como la región púbica, porque pues se relaciona con el pubis, sínfisis del pubis, y aquí la presencia de los genitales externos. Entonces eso nos abre como una visión más general, y a su vez esa visión general detalla punto por punto cada una de esas regiones importantes. Para hablar de lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Hoy no vamos a entrar a vísceras,
las vísceras lo vamos a ver por allá con peritoneo un poquito más allá. Hoy vamos a hablar es de toda la parte osteomuscular que sostiene el componente visceral. Es muy importante tener un abdomen tonificado porque él es el que logra que las estructuras viscerales conserven su posición, ¿sí? Con la edad, los riñones tienden a descender o los intestinos tienden a bajar por gravedad. Pero si hay una buena tonificación abdominal, ellos tienden a mantener, cual si fuera una faja, los órganos en su lugar, ¿sí? Para poder estudiar esa parte muscular, esas paredes musculares, primero hay que tener unos conceptos óseos muy claros, ¿sí? Y yo sé que el estudio del hueso coxal está programado en pelvis, pero vamos a adelantarnos un poquito a lo que yo necesito que se haga en abdomen, ¿sí? Entonces, todo este hueso que ustedes están viendo allí, todo el hueso, todos son los coxales que tienen una configuración muy peculiar porque es un hueso grande y regular que se forma por la fusión de tres, ¿sí? Entonces, de ese hueso coxal podemos hablar de una porción ilíaca, podemos hablar de una porción isquiática y podemos hablar de una porción púbica, ¿sí? Entonces, por su estudio en dorso, ustedes ya por lo menos reconocen la sínfisis de pubis que se forma hacia anterior. Por dorso ya saben que el sacro queda posterior, ¿sí? Y por dorso ya saben que el sacro se articula con el E5, una articulación lumbosacra, y de ahí en adelante vamos a tener los cuerpos vertebrales lumbares acomodados, ¿sí? Desde la región lumbar, los músculos, y también desde la parte torácica, los músculos de la pared anterolateral del abdomen se originan, ¿sí? Y tienen inserciones también en esos puntos, orígenes e inserciones, ¿ok? Vamos a irnos un poco al hueso coxal. Entonces, el hueso coxal es lo que comúnmente llamamos la cadera. Entonces, me voy a poner yo de pie. La cadera, necesito que se observe hasta mi medio cuerpo, ¿sí? Si de pronto no se está observando lo que yo estoy haciendo, por favor me lo dicen, porque sí necesito que me vean para que lo puedan entender. Entonces, la cadera es lo que vamos a mencionar como esa porción ilíaca del hueso coxal, ¿sí? En ustedes mismos, yo los invito, pónganse de pie, no estén todo el tiempo sentados, y también palpen lo que yo voy diciendo, váyanme siguiendo, eso también les ayuda a entender. Entonces, en la cadera, yo voy a palpar en la parte anterior una punta en la cadera, ¿sí? Esa punta que yo palpo es justamente este extremo anterior de ese hueso ilíaco. Eso se le llama la espina ilíaca anterosuperior, ¿sí? Si yo sigo esta espina ilíaca anterosuperior hacia atrás, ¿sí? Hago este recorrido, ya me dirijo hacia la región glútea, y este recorrido hacia arriba es justamente todo este recorrido de la imagen, ¿sí? Ese recorrido de la imagen, todo eso recibe el nombre de la cresta ilíaca. Y miren que es una estructura ósea ancha, ¿sí? Sino que cuando yo me voy yendo hacia atrás, pues empiezo a palparla menos porque aparecen los músculos glúteos allí que empiezan a tapar un poco, pero ella es bastante ancha, ¿cierto? En personas delgadas se siente más. Y esos tres labios se hacen notar, lo que significa que este reborde interno se va a llamar el labio interno, que este que queda en toda la mitad se va a llamar el labio intermedio, y este que queda periférico se va a llamar el labio lateral. En cada uno de esos labios van a llegar esos músculos del abdomen, oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen, ¿sí? Por eso necesito que los entiendan bien. ¿Qué otro aspecto importante debo tener en cuenta? Debo tener en cuenta el pubis, ¿sí? Que aquí está siendo articulado ambos pubis a través de esta sínfisis, que ya lo vieron en dorso, y que él tiene un engrosamiento aquí medial, una saliente, que se denomina el tubérculo púbico. Súper importante porque ahí vamos a tener el anclaje del famoso ligamento inguinal, que es tema en abdomen vital, ¿sí? Ese tubérculo púbico se va a extender hacia atrás, va a crear como una especie de zona triangular, no sé si aquí lo alcancen a ver como yo lo pinto con la luz, miren, como si esto fuera triangular, sobre todo ese hueso pubis, generándome un relieve conocido en este punto como el pecten del pubis y extendido
hacia la cresta del pubis en un engrosamiento de esta región que se denomina la eminencia púbica. ¿Okay? Esos puntos óseos son vitales. No hago referencia a los de la columna lumbar porque sé que eso ya los conocen por dorso. Ya ustedes saben que es un proceso espinoso, un proceso transverso. Recuerden la fascia toracolumbar que también la estudiaron, porque eso va a tener que ver con los músculos del abdomen. Entonces, para estudiar cualquier región anatómica, de pronto los que asistieron al taller de cráneo, yo les hacía un énfasis muy obvio, pero hay que decirlo, y es ¿qué significa estudiar la configuración externa de una pieza anatómica o la configuración interna? Entonces sabemos que la configuración externa es lo que yo veo de una, no necesito abrir nada, sino que yo veo a mi paciente en configuración externa, ¿cierto? Yo me valgo de otras cosas para examinar a mi paciente, yo lo ausculto, yo lo palpo, yo lo ¿Se puede hablar un percuto, poquito más bajito, por pero es lo que yo veo. Y la configuración interna me exige empezar a hacer cortes, a usar un bisturí, a usar implementos que me permitan quitar la piel, que es básicamente lo que yo veo externamente y más en este tema, y que yo me vaya yendo cada vez más profundo en mis cortes, ¿sí? Yo necesito cortar y correr y separar para poder mirar, ¿ok? Entonces en esta imagen de mi paciente vamos a identificar la piel, aquí me le dejaron un poquito de piel, entonces vamos a identificar la piel, que sería su configuración externa, ¿cierto? Pero cuando yo corto la piel de una forma bien delicada, voy a encontrar abundante tejido adiposo a lo largo no solamente de la región abdominal, sino también desde arriba del tórax. Entonces siempre la piel va a tener un componente allí adiposo que lo va a separar de las estructuras musculares, son las famosas fascias, en este caso le vamos a llamar una tela subcutánea, entonces el mismo nombre lo está diciendo, sub por debajo, cutánea de la piel, ¿sí? Subcutánea, que a su vez va a tener dos porciones, la porción que queda pegada a la piel y la porción, mire que aquí usé un separador, que me está mostrando la otra parte, que sería la que queda pegada a esta cosa blanca, que es lo que le vamos a llamar la aponeurosis, ¿sí? Entonces, la parte superficial de toda esta tela subcutánea es la que queda pegada a la piel, y la profunda es la que va a quedar pegada a esa aponeurosis, que ya vamos a ver qué es eso, ¿sí? Esa tela subcutánea va a estar formada por tejido fibroso, ella es resistente, pero a su vez va a contener tejido adiposo que va a depender del dueño, ¿sí? Si yo soy gordito, pues el tejido adiposo de esa tela subcutánea va a ser grueso, ¿cierto? Pero yo soy delgadito, pues ese tejido adiposo va a ser delgadito, la tela subcutánea va a ser delgadita, ¿ok? Eso es bien importante. La parte superficial que está pegada a la piel, les digo los nombres porque todavía los usan en clínica, en cirugía, es lo que se llama la fascia de Camper, que es más delgada, mientras que la que se pega a la aponeurosis, esta profunda, si miren que yo lo volteo y lo miro desde adentro, esa sería la parte profunda, se le llama la fascia de Scarpa, ¿sí? Lo que estoy viendo blanquecino, todo lo blanquecino que estoy viendo allí, me voy a adelantar un poquito, se conoce como la aponeurosis de los músculos. ¿Qué es una aponeurosis? Es un tejido formado por colágeno, ¿sí? Pero va a representar en el abdomen el tendón de cada músculo. Entonces, aquí nos vamos a quitar la imagen de los tendones del miembro superior. Son muy diferentes a estos tendones alargados, aplanados, que casi que siguen la misma dirección muscular, pero cambian de color porque están formados de diferente tejido, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos el músculo oblicuo externo, que miren que ya quedaría es profundo a la tela subcutánea, ¿sí? Profundo a la tela subcutánea, y sus fibras van a terminar en este punto y de allí sigue su tendón. Entonces, ese tendón, ¿qué va a hacer? Se va a continuar con la aponeurosis del oblicuo externo del otro lado, que aquí ya se alcanza a ver, miren eso, ¿sí? Y que cuando los dos confluyen en el centro, van a formar lo que se llama la línea alba, ¿sí? Y no solamente esa línea alba, que se ve muy bien en abdómenes tonificados, uno ve una línea, un surco largo, desde el proceso cifoideo hasta el pubis, ¿cierto? Allí uno lo ve largo, así hace así, cuando el abdomen está bien tonificado, ¿cierto?
corresponde entonces a la llegada de las aponeurosis de los tres músculos. Ahí solamente estamos viendo el del oblicuo externo porque todavía no hemos profundizado el corte. ¿Okay? Entonces, esa línea alba realmente está formada por la unión de las tres aponeurosis, ¿sí? Y lo que hace a su vez es que convergen esos dos tejidos, tanto la tela subcutánea como esa línea alba, hacia inferior, y lo que hacen es sostener por el dorso al pene, ¿sí? Entonces, para que no caiga del todo, él cae, pero está sostenido desde su dorso por la extensión inferior de esos dos tejidos. Entonces, en esta imagen podemos ver aquí que desde la sínfisis del pubis viene un ligamento que se llama el ligamento fundiforme, que es la prolongación de esa porción profunda de la tela subcutánea, ¿sí? Y profundo a él, un poco más atrás, vamos a encontrar que la línea alba se prolonga en este punto y también ayuda a sostenerlo. Ese es el ligamento suspensorio, que va a ser del mayor componente, que lo va a sostener, va a ser la aponeurosis del oblicuo externo, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, alcanzamos a ver una parte de ese ligamento fundiforme, ¿cierto? O sea, de la fascia profunda, aquí en este punto, ¿sí? Y pues no veríamos el suspensorio porque tocaría cortar más, irnos un poquito más hacia atrás, ¿ya? Esto mismo ocurre en la mujer con el clítoris. Ustedes saben que el clítoris es un pene rudimentario pequeño y también es sostenido del pubis por la extensión de estos dos tejidos. Entonces, primero vamos a hablar de una generalidad de esos tres músculos que hacen parte de la pared anterolateral. Entonces, primero, ¿por qué hablamos de pared anterolateral? Porque en general los tres músculos van a tener que ver en su origen, ¿sí?, con estructuras posteriores, sobre todo oblicuo interno y transverso, que se arrancan su origen en la fascia toracolumbar. Esos músculos vienen de atrás hacia adelante, ¿sí?, hacia adelante en sus diferentes disposiciones, y no llegan hasta la línea alba, llegan hasta cierta parte, y de esta parte es que sale la aponeurosis. Hagan de cuenta que la blusa, que mis dedos son la parte muscular y mi blusa ya es la aponeurosis. Entonces los botones de mi blusa serían la línea alba. Entonces el músculo llega hasta aquí, de ahí se desprende la aponeurosis y se mezcló en la línea alba de uno y otro lado, ¿sí? Eso es lo que hace la línea alba tan resistente. Y eso es lo que me va a ayudar a entender también los planos. Entonces, en la imagen superior vemos las fibras del músculo oblicuo externo, aquí se ve muy bien, y esas fibras uno ve que se dirigen hacia abajo y medialmente, o sea, ellas hacen esto, que si yo las pudiera unir, no las puedo unir porque aquí está la aponeurosis, pero si yo las uniera, me formarían una V, ¿sí? Y por eso en algunos textos les dicen que las fibras musculares del oblicuo externo conservan la dirección de las fibras del músculo, de los músculos intercostales externos, ¿sí?, porque llevan la misma dirección. Resulta que si yo le retiro la aponeurosis, como está ocurriendo en este gráfico, que aquí está la dirección de las fibras, llegué aquí, aquí ya empezaría la aponeurosis, pero la quité. Al quitar la aponeurosis ya empiezo a ver otro músculo muy diferente, ¿sí?, que ya se conoce como el recto del abdomen. En la imagen superior, acá arriba al lado derecho de ustedes, alcanzo a percibir el recto del abdomen, pero lo percibo es con la formación de esos tendones horizontales que van a formar lo que ustedes comúnmente llaman la famosa chocolatina, ¿cierto? Cuando uno hace abdominales, lleva mucho tiempo trabajando el abdomen, uno espera ansiosamente que se formen esas chocolatinas bonitas que no son tan fáciles de formar, ¿cierto? Eso depende del ejercicio, de una dieta muy baja en grasas, alta en proteínas. Bueno, ustedes saben eso mejor que yo. Entonces, cuando uno percibe estos vientres o porciones de este músculo recto, ¿sí?, es porque realmente esta tela subcutánea es ínfima, es muy chiquititica, ¿cierto? Que es lo que uno debe si uno quiere tonificar muy bien y quiere tener un abdomen esbelto, pues tiene que dejar las grasas, dejar tanto pan y todo ese tipo de comidas para que esta tela subcutánea se adelgace tanto que me deje ver el recto del abdomen a través de la piel, ¿sí? Ese recto del abdomen lo estoy viendo acá,
sin la aponeurosis del oblicuo externo, como si lo veo acá arriba. Tiene que acá veo la aponeurosis como continuación de las fibras mediales del oblicuo externo. Aquí quité la aponeurosis y ya puedo ver el recto del abdomen, ¿sí? Observen cómo aquí la aponeurosis, al cortarla, queda levantada, ¿no? Queda levantada, pero si yo pudiera cogerla de su extremo junto con la del otro lado y la podría coger y cerrarla, ¿cierto? Quiere decir que el oblicuo externo respecto al recto del abdomen estará en diferentes planos, siendo que como son músculos delgados a veces uno los ve en el mismo plano, pero están en diferentes planos. El recto del abdomen estaría más profundo porque tuve que quitar la aponeurosis. ¿Listo? Ahora yo me voy al otro lado, o sea, estoy como en el otro de mi abdomen, en la misma imagen, y observo más profundo o profundo al oblicuo externo unas fibras que hacen una dirección diferente, ¿cierto? Mientras que las del oblicuo externo venían así, las que estoy señalando aquí con la lucecita están haciendo esto, ¿cierto? Están viniendo así. Entonces es como si yo las pudiera unir y me formaran una A, ¿cierto? Entonces son fibras que se disponen de lateral a medial y hacia arriba, y que estarían siguiendo la misma dirección de esos músculos intercostales internos que ustedes acabaron de ver. Ese es el oblicuo interno, ¿sí? Que también tiene una aponeurosis, también en este punto, y esa aponeurosis se va a continuar con la del otro lado y va a llegar a la línea alba y va a ayudar también a coser esa línea alba, allí, a fortalecer esa línea alba, ¿sí? Obviamente también va a cruzar o va a envolver a ese recto del abdomen de una manera especial. Entonces, hasta ahorita no sabemos cómo. Sabemos que lo envuelve, pero no sabemos cómo, ¿sí? Y más profundo, entonces vamos a ubicarnos ya en la imagen de al lado, vamos a ver que el oblicuo interno quedó aquí cortado y llevado a un lado, y alcanzo a ver un músculo más profundo que las fibras son totalmente horizontales, y por ser así, recibe el nombre de músculo transverso, porque las fibras son transversas del abdomen. Y de allí también se va a desprender una aponeurosis que también va a cubrir al recto del abdomen y que también van a llegar a formar la línea alba. Entonces, transverso de lado y lado, ¿cierto? Oblicuo interno de lado y lado y oblicuo externo de lado y lado, ¿sí? Entonces, recuerden, mis botones son la línea alba. La fibra muscular llega hasta aquí y de aquí en adelante va a ser las aponeurosis envolviendo al recto del abdomen, lo que va a formar la vaina de los rectos, que luego veremos cómo lo van a envolver, ¿sí? Ahí estamos viendo una imagen ya más detallada, estamos viendo el oblicuo externo, ¿sí? Desde atrás, y vemos cómo sus fibras se van a mezclar con fibras musculares de músculos posturales. Por eso, el abdomen ayuda también a definir la postura, ¿sí? La postura no solamente miembros inferiores y dorso, el abdomen a través de sus músculos también perfeccionan esa postura. Entonces estamos viendo aquí al latísimo del dorso, pues ya lo conocen ustedes perfectamente, y vemos cómo las fibras del oblicuo externo se mezclan con las del latísimo, y abajo, miren, me dejan un espaciecito entre las dos, esto se llama va a constituir un triangulito, es el trígono lumbar, formado por las fibras del oblicuo externo, latísimo del dorso y abajo la cresta ilíaca, que permite un acceso relativamente sencillo a la parte renal, ¿no? Entonces ahí más o menos está ubicada la parte renal y por ahí se puede acceder posterior al riñón a través de ese triángulo. Entonces miren cómo de atrás hacia adelante las fibras se empiezan a distribuir, ¿sí? Y en ese transcurso en su distribución, arriba también se van a fusionar con el serrato anterior, ¿sí? Y estas fibras del serrato anterior, en este punto, pues ya estaríamos más o menos, ¿qué pasó que se me fue la rayita? Allí está, más o menos a nivel de la quinta costilla a la 12ª costilla, ¿sí? Miren cómo sus fibras inferiores empiezan a buscar una inserción. Entonces, esto que estamos viendo aquí, todo esto es la cresta ilíaca, entonces su inserción va a ser en ese labio externo, aquí también se los puse,
este nivel más o menos, labio externo de la cresta ilíaca, ¿cierto? Y también en algo que se llama la espina ilíaca anterior superior, es decir, acá, ¿cierto? Que sería esta que ustedes están viendo aquí en el huesito. Y al llegar aquí, también en el ligamento inguinal, que ya vamos a ver cómo se va a ir configurando. Vamos a ver ahí unos ramos, ¿sí? Va a tener inervación también del plexo lumbar, pero los ramos que estamos viendo allí son ramos también de tipo torácico, que se van a distribuir con inervación sensitiva para esa zona y también parte de inervación motora en esa zona de esos músculos, ¿sí? Entonces, la inervación va a depender en el lugar donde se encuentra el músculo y va a corresponder a los mismos segmentos medulares de donde está el músculo. Por eso, si él viene más o menos desde la quinta costilla a la 12ª, pues más o menos desde T7, incluso T6 arrancaría la inervación, hasta T12, que es hasta donde se extiende el músculo, y así lo hacen todas las estructuras. Esta imagen me gustó mucho porque te muestra mucho más detallado solo al oblicuo externo. Entonces, mira desde donde se origina, esta es la quinta costilla, mira que de ahí va bajando todas las costillas hasta la 12ª, fibras musculares que llegan hasta este punto, ¿sí? Y de ahí lo que se desprende es la aponeurosis, o sea, el tendón de ese oblicuo externo, ¿sí? El tendón de ese oblicuo externo, y mira cómo llega aquí al proceso sigmoideo, se ancla y se engrosa formando la línea alba que va a insertarse en el pubis. Esto mismo lo está haciendo el oblicuo externo del otro lado y lo están haciendo también el oblicuo interno y el transverso. La misma forma, ¿sí? Pero cada uno en su disposición. Observemos aquí cómo esa aponeurosis del oblicuo externo, ¿sí? Se empieza a disponer de otra manera justamente en estos dos puntos. Entonces, aquí es donde yo les explico más o menos cómo es la cuestión. Resulta que la aponeurosis del oblicuo externo, vamos a hacer de cuenta que mi blusa, en este sentido, es el oblicuo externo, ¿sí? Y de mis dedos hacia la línea alba va a ser la aponeurosis de ese músculo, ¿sí? Entonces, durante la formación, lo que ocurre es que la aponeurosis del oblicuo externo es más larga, ¿sí? Justamente como está mi blusa. Cuando yo ubico la espina ilíaca anterior superior y ubico el tubérculo púbico, la aponeurosis sobra y ya cae. Pero durante la evolución, la configuración del abdomen, esta aponeurosis lo que hace es enrollarse, así como yo lo estoy haciendo aquí, es enrollarse hacia Profe, qué pena, ¿sí? qué pena. ¿Podrías bajar más la cámara? Ya. Dame un momentico. Que va a estar complicado. ¿Ahí? ¿Ahí me ven? ¡Uy! Se cayó. A ver, ¿cómo organizamos esto? ¿Ahí me están viendo? Sí, Sí. Bueno, entonces repito. Ahí me imagino que sí, ¿cierto? Entonces, repito. De la espina ilíaca anterior superior al tubérculo púbico, ¿sí? En esta zona, la aponeurosis es larga, ¿sí? Y ahí recibe el nombre de aponeurosis del oblicuo externo. Resulta que con la formación, esa aponeurosis se empieza a enrollar hacia atrás, ¿sí? Y una vez se enrolla, se ancla del tubérculo púbico a la espina ilíaca anterior superior. Aquí ya este sector no se va a llamar aponeurosis del oblicuo externo, ahí se va a llamar ligamento inguinal, ¿sí?
Entonces, es correcto decir que el ligamento inguinal, todo esto, el ligamento inguinal, procede de la aponeurosis del oblicuo externo, sí, pero cuando ya se enrolla y se ancla, ese sector de la aponeurosis cambia de nombre y se va a llamar ligamento inguinal, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque de ahí en adelante ese ligamento inguinal se ancló de forma inicial en estos dos puntos, pero él se va a seguir anclando a lo largo del pubis, ¿sí? Porque se va a constituir de otra manera, dejando pasar, como ustedes pueden ver aquí, dejando pasar a través de un foramen, ¿sí? De un foramen que se forma allí, mírenlo aquí, un foramen que se forma allí, justamente donde el ligamento inguinal queda por debajo, arriba se forma un hueco en la aponeurosis del oblicuo externo que se va a llamar el anillo inguinal superficial, ¿ok? Entonces, esto es oblicuo externo, pero en este punto, miren que él ya se engrosa, aquí uno lo ve ya como si fuera una línea blanca, es el engrosamiento, aquí ya es ligamento inguinal. Y por este orificio está descendiendo, miren, aquí, esto se llama el cordón espermático, o sea, todo el contenido que tiene que ver con el testículo, que inicialmente, mañana lo vamos a ver con más detalle, inicialmente él se ubica en la región abdominal, en la pared abdominal, y empieza a descender desde adentro hacia afuera, ¿sí? Y hacia adelante rompiendo muchas estructuras que van apareciendo allí y que se va revistiendo para poder llegar al escroto, ¿ok? Entonces, cuando el cordón espermático junto con el testículo llega al escroto, pasa por esta, ¿sí? Por esta puerta, que yo le llamo más una puerta de salida que de entrada, una puerta de salida, porque va a salir hacia el escroto, todo ese cordón, quedando el ligamento inguinal ubicado inferior a este cordón espermático que ustedes están viendo allí, ¿sí? Entonces, esta imagen me pareció muy clara por eso. Pues me va a formar algo que se llama la vaina de los rectos, y esa vaina, a ver, ya en otras diapositivas ya casi, cómo se va entonces configurando. Esto es importante tener en cuenta que ese anillo inguinal superficial me sirve para explorar e identificar la presencia de hernias inguinales, parte del tema de mañana, pero pues ahí les dejo de una vez tocado el tema, y se examina, ¿sí? Se examina metiendo la punta del dedo índice o el dedo pequeño, pues el quinto dedo, a través de la parte alta del escroto en dirección en dirección del cordón espermático que está pasando pues por el canal inguinal. Entonces, cuando uno mete delicadamente el dedito allí, le dice al paciente que puje o que se ría para aumentar la presión intraabdominal, el asa intestinal puede ser palpado por la punta del dedo del examinador y puede estarnos diciendo que estamos ante la presencia de una hernia inguinal, ¿sí? ¿Por qué en el hombre? Porque el hombre, al paso del cordón espermático, que es más grueso y más ancho, puede dejar un espacio allí, ¿sí? Como una dehiscencia, se llama eso, un espacio, que hace que con el tiempo ese espacio, por la presión intraabdominal, pues se vaya aumentando y permita el paso de las vísceras en dirección hacia el escroto. Es una hernia inguinal. En la mujer, las hernias inguinales son mucho más raras, porque la mujer no tiene un cordón espermático grande. En la mujer lo que está pasando por allí es el ligamento terete redondo del útero, que es muy chiquitico y muy delgadito. Entonces, la zona inguinal en la mujer es más resistente que en el hombre, que sí va a permitir pues, el paso de una estructura mucho más grande. Entonces, cuando ese ligamento inguinal se ancla en esos dos puntos, yo les decía, va a tener otros puntos más de anclaje, porque es un ligamento muy resistente. Entonces, ustedes mismos lo pueden palpar, ¿sí? Ustedes se acuestan, van a su región inguinal y palpan entre el tubérculo púbico y la espina ilíaca anterior superior, que pasa en diagonal como una banda dura, que uno es convencido de que eso es un hueso. Eso no es un hueso, ese es el ligamento inguinal. ¿Sí? Entonces, los invito en la privacidad de su casa a palpar ese ligamento inguinal.
Entonces, esa dureza también se debe no solamente a la configuración pues, que tiene como tal en sus tejidos, sino al anclaje tan resistente que hace. Mire que aquí ya se está anclando, se está reforzando en su anclaje mucho más, donde de su borde medial se extiende, miren, hacia medial y se engrosa justamente a lo largo de esa línea pectínea, formando medialmente aquí el ligamento lacunar, y luego se va un poco más hacia atrás y se pega de la cresta púbica, ¿sí? Obteniéndose aquí en este punto el ligamento pectíneo, ¿sí? Entonces, si ustedes ven o recuerdan cómo se ve ese pecten y esa cresta pectínea, se ven como unos reparos, unas elevaciones grandes, ¿sí? Es por la fuerza que tiene el ligamento inguinal al anclarse en el hueso y formar esas estructuras óseas tan marcadas y tan fuertes, ¿no? Entonces, a eso se debe. Ahí ya hemos mencionado algunos anclajes que hace el ligamento inguinal en ese sector. Aquí está un poco más detallado el oblicuo interno, ¿sí? Aquí se entiende mucho más por qué se llama pared anterolateral. Entonces, miren que las fibras del oblicuo interno están originándose justamente aquí a nivel de la fascia toracolumbar, que es esta que ustedes ya vieron, ¿sí? Y miren cómo las fibras empiezan también a originarse aquí a nivel de esa cresta sacra intermedia y cómo las fibras musculares las encontramos a lo largo de los cartílagos costales más inferiores, por eso es un músculo profundo, el oblicuo externo, pero queda más inferior. Y miren cómo él viene con sus fibras inferiormente, ¿sí? Y se empieza a formar como una especie de arco en este punto, ¿sí? Entonces se forma no solamente sus fibras musculares, sino también parte de su aponeurosis, justamente aquí en este punto en forma de arco para también dejar pasar al cordón espermático, ¿sí? Y cuando lo hace, se une más profundamente a las fibras del transverso del abdomen que en este sentido toman la misma dirección, ¿sí? A esto es lo que se le denomina, a la fusión de las dos, tanto del oblicuo interno en su tercio inferior como del transverso, se le llama la os inguinal, ¿sí? Que es la que está aquí, y figura también como uno de esos puntos de inserción de este músculo. Entonces la os inguinal está formada por la fusión en el tercio inferior del oblicuo interno y del transverso del abdomen. Aquí lo podemos ver en esta imagen. Entonces aquí estamos viendo oblicuo externo cortado, mírenlo aquí, cortado, y profundo el oblicuo externo, miren las fibras del oblicuo interno aquí, ¿sí? Miren cómo a partir de esta zona saca su aponeurosis en dirección a la línea alba. Lo mismo está ocurriendo en este lado, pero aquí cortaron la aponeurosis para poder ver al recto, pero si yo la continuara, haría lo mismo que está haciendo en el hemiabdomen del otro lado, ¿sí? Y miren aquí, su tercio inferior hace una especie de arco en este punto, y está dejando pasar el cordón, ¿sí? A este arco muscular y tendinoso se le llama la os inguinal. Y si me voy a la otra imagen, ya que estoy viendo, es al transverso al abdomen, mire que está más profundo. El más superficial aquí sería oblicuo externo, luego seguiría aquí oblicuo interno, y miren que aquí ya tenemos profundo el transverso del abdomen, con sus fibras totalmente horizontales, a partir de aquí, a aponeurosis del transverso, y miren que aquí el oblicuo interno lo cortaron y lo llevaron hacia un lado, es decir, lo despegaron en el tercio inferior del transverso. Si esto está unido, todo esto va a constituir la os inguinal por donde está pasando el cordón espermático, ¿ok? Eso es lo que está ocurriendo entonces allí. Esta imagen es muy importante porque aquí ya me está mostrando los tres planos. Miren cómo los músculos son tan delgaditos que a veces los planos no quedan muy claros, ¿sí? Pero son tan planitos que toca es casi que disecarlos con mucho cuidado y observar que el oblicuo externo está en un plano superficial, que el oblicuo interno junto con el transverso estarían en un plano medio o intermedio, y que este transverso del abdomen estaría en un plano un poco más profundo, ¿sí? Aquí estamos viendo el recto del abdomen, donde le han quitado fibras musculares para poder ver una anastomosis muy importante.
entre las arterias epigástricas, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Que conecta también la parte de esa circulación que ustedes ya vieron en tórax, o sea, por aquí van a ver arterias intercostales que también van a favorecer la irrigación de estos músculos de la pared anterolateral. Ahí se ve más en detalle el transverso del abdomen, ¿sí? Lineal, inguinal como inserción, origen desde los cartílagos costales, el mismo origen del oblicuo interno, ¿sí? Y la fascia toracolumbar y la distribución de la inervación. Entonces, la función de esos músculos son básicamente favorecer esa presión intraabdominal, pero también participan en la flexión, ¿cierto? En la flexión, en la rotación heterolateral, por la disposición que ellos tienen en ese punto. El recto del abdomen está mejor ubicado en este punto, aquí se ve mucho mejor su extensión, con un origen púbico, ¿sí? A nivel del tubérculo púbico y parte de la cresta ilíaca, y mire cómo cada una de sus porciones o cabezas o vientres se encuentran separados por unas líneas que se llaman intersecciones tendinosas. Eso hace que en algunos textos se refieran al recto del abdomen como un músculo poligástrico. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que está formado por varios vientres. ¿Sí? Y aquí se ha recortado la saponeurosis, en este caso pues ya vamos a ver cómo, pero se han quitado esas saponeurosis que van a constituir la vaina de los rectos. Entonces, ¿qué es una vaina? Una vaina es una bolsa, ¿sí? Donde se mete el recto del abdomen, a eso le llaman vaina, queda encerrado como en una bolsa aponeurótica allí, y se llama la vaina de los rectos. El músculo piramidal es un músculo muy chiquitico, parece incluso una extensión inferior del recto del abdomen, muy chiquitico, no está siempre presente, es variable en su presentación. Y va a tener un origen aquí a nivel del pubis y se va a insertar en ese cuarto inferior de la línea alba. Entonces, cuando existe, al parecer lo que hace es traccionarla un poco, pero no tiene una función, pues así como tan relevante y tan importante. Ahí estamos viendo la inervación sensitiva. Es muy importante tener en cuenta los dermatomas que hacen parte de esa inervación sensitiva, porque vamos a examinar pacientes, ¿sí? Entonces, cuando uno examina a un paciente, uno tiene que partir de lo que tiene a la mano, es decir, de esa configuración externa, para poder empezar a jugar con los diagnósticos. Entonces, cada dermatoma, ¿sí? Pues no va a tener un nombre, pues para cada nervio un nombre exacto, estricto, ¿no? Por eso esta parte de inervación es muy sencilla, porque se maneja por grupos. Entonces, todos estos ramos que ven aquí ustedes son los ramos cutáneos laterales y los ramos cutáneos anteriores, y pare de contar. Pero tener en cuenta, por ejemplo, dermatomas como T10, ¿sí? Que se encuentra alrededor del ombligo, y que si uno nota en el examen físico del paciente una disminución de la sensibilidad aquí en T10, o sea, yo lo toco suavecito con mis dedos, o con una pluma, o con algo que pueda examinarlo y el paciente no siente, pues ya me está diciendo que a nivel de ese segmento medular T10 está pasando algo, y puedo empezar a orientar los diagnósticos. Entonces eso es lo más importante. Aquí ya tenemos cómo se está configurando la famosa vaina de los rectos, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Vuelvo y me ubico acá, ¿sí? Espero me estén viendo. Y vamos a hacer de cuenta, bueno, vamos a recordar cómo viene la disposición de los oblicuos, ¿sí? Entonces recuerden que tenemos un oblicuo interno, que las fibras nomás vienen hasta aquí, perdón, un oblicuo externo, que las fibras solo vienen hasta aquí, que me forman una V si yo las pudiera unir, ¿cierto? Las del oblicuo interno que hacen esto, y las del transverso que hacen esto, ¿sí? Miren que en ningún momento junto mis manos. ¿Por qué no junto mis manos? Porque la fibra muscular llega hasta aquí, y lo que se junta hacia mis botones, que es la línea alba, son las aponeurosis, ¿sí? Entonces resulta que cuando yo tengo el recto del abdomen, que estaría aquí en toda la mitad, lado y lado, cada por esas aponeurosis, ¿cierto? Entonces voy a hacer la dirección de las aponeurosis y cubren a los rectos, tanto por delante como por detrás, ¿sí?
Sí, lo cubre. Entonces, el recto, ¿cómo lo cubre? O sea, ¿cómo se forma esa vaina de los rectos? Entonces, si yo tengo, vamos a hacer de cuenta que estar dividido en 3 partes iguales. ¿Sí? Entonces vamos a decir que los 3/3. Yo me voy a parar en mi ombligo, aquí ya siento mi ombligo, y voy a medir debajo de él, más o menos, está representado más o menos por 4 dedos míos, ¿cierto? Hacia abajo. 4 dedos míos con relación al ombligo hacia abajo, una línea que recibe el nombre de línea arqueada o línea arcuada. ¿Sí? Entonces voy a tener una línea arcuada. ¿Sí? Esa línea arcuada es una referencia sumamente superiores de los rectos. La vaina de los rectos se dispone diferente al tercio inferior de los rectos, que correspondería al sitio por debajo de la línea arcuada. ¿Okay? Entonces, línea arcuada, 2/3 superiores del recto del abdomen, vaina de los rectos, línea arcuada, tercio inferior, ¿sí? Tercio inferior por debajo de la línea arcuada, vaina de los rectos. ¿Okay? Entonces, vamos a volver a la imagen. Entonces, con eso que les acabo de explicar, me ubico en la imagen. Al ubicarme en el lado izquierdo de la diapositiva, ubico la línea arcuada. ¿Sí? Ubico la línea arcuada. Ahora ubico el recto del abdomen y empiezo a notar que en este punto las aponeurosis se disponen, ¿sí?, de una manera en particular y son gruesas. Esa vaina de los rectos va a ser gruesa. Pero por debajo de la línea arcuada, ¿cierto? Ya, aquí, aunque aquí el recto esté cortado, les adelanto, aquí no va a ser tan fuerte esa vaina de los rectos. Ahora vamos a hacer de cuenta que vamos a cortar a este paciente en un corte transversal, pero por encima de la línea arcuada, ¿sí? Entonces hago un corte transversal, que es este que ustedes están viendo aquí al lado de la imagen. Y al cortarlo en sentido transversal, por encima de esa línea arcuada, yo voy a empezar a identificar estructuras. El paciente está en decúbito supino, y yo sé que está en decúbito supino porque si me remito al inicio de la clase, esto que están viendo aquí, que estoy iluminando con la luz, esto sería la piel de mi paciente. Y si esa es la piel, profunda la piel, yo les mencioné que se encontraba la tela subcutánea, que es toda esta que estoy iluminando allí. De esa tela subcutánea puedo ver que hay una porción que está pegada a la piel, ¿cierto? Que sería la lámina superficial de esa tela subcutánea o camper, y esta sería la profunda que está tocando la saponeurosis, que es lo que están viendo como grisáceo, ¿cierto? Y a los músculos también, ¿sí? Que esa sería la lámina profunda de esa tela subcutánea, que sería la fascia de Scarpa, ¿sí? Ahora, lo que estoy viendo en el centro, a través de ese corte transversal, centro, miren, centro, aquí también, centro, sería el recto del abdomen, de un lado y del otro, ¿cierto? Entonces, de superficie a profundidad, el primer músculo que voy a tener es el músculo oblicuo externo, y miren cómo de ahí sale su aponeurosis, ¿sí? Y miren cómo se va por delante de ese recto del abdomen, y si yo lo miro del otro lado, porque recuerden, esto es bilateral, ¿sí? Voy a tener aquí oblicuo externo, aponeurosis del oblicuo externo, y también se va por delante del recto del abdomen de ese lado, y miren, llegó aquí a configurar este punto que sería la línea alba. A continuación, tengo aponeurosis del oblicuo interno. Si yo me voy hacia lateral, veo al músculo oblicuo interno, veo su aponeurosis, pero aquí está pasando algo especial. La aponeurosis se está dividiendo en una lámina anterior que se estaría fusionando con toda la aponeurosis del oblicuo externo, y aquí me estaría dando una lámina posterior con respecto al recto que se estaría fusionando con otra aponeurosis por detrás. Vuelve
y viene a configurar la línea alba, y lo mismo está ocurriendo en este lado. Siguiente. Aponeurosis del transverso, o sea que si yo me voy hacia el lateral, estas fibras musculares son las del transverso del abdomen, serían estas de aquí, saca su aponeurosis y se va en dirección por detrás, por encima de la línea arcuada, o sea, 2/3 superiores, por detrás, y se fusiona con la división posterior, ¿cierto?, de la aponeurosis del oblicuo interno. Y se va hacia la mitad, hacia el centro, lo mismo está ocurriendo al otro lado, entonces van a formar ahí la línea arcuada. Esto hace que la vaina de los rectos realmente sea gruesa por encima de la línea arcuada, ¿cierto? Por encima, línea arcuada por encima de la línea arcuada. ¿Qué está ocurriendo entonces en el tercio inferior? ¿Qué es el tercio inferior? Por debajo de la línea arcuada, eso sería el tercio inferior. Por debajo de la línea arcuada está ocurriendo algo muy diferente por delante y algo muy diferente por detrás. Entonces ahí voy a tener que las 3 aponeurosis en ese tercio inferior se van a ir por delante de los rectos. O sea que hacen que esa parte anterior sea resistente. Pero por detrás aparece una estructura nueva, ¿sí?, que recibe el nombre de fascia transversalis o fascia transversal. Ojo con eso, ¿sí?, porque siempre le dicen fascia transversa. Y si usted me dice fascia transversa, me está hablando desde la aponeurosis del transverso. Y eso es algo muy diferente, ¿sí? Entonces, la fascia transversal o transversalis es una estructura que se ubica posterior ya a los músculos. Es mucho más profunda. Y ella se va solita por detrás del recto del abdomen, ¿sí? Y nadie más la refuerza, porque lo que va a tener por detrás es más grasa, ¿sí? Y lo que va a tener por detrás llaman vísceras. Entonces, ante una debilidad de esa fascia transversalis, ¿sí?, es que las vísceras tienden a salirse por ese tercio inferior del abdomen, ¿sí?, hacia algo que vamos a ver mañana, que es el trígono inguinal, pero tiene que ver con esta debilidad que ya por naturaleza tenemos todos, pero hay personas que tienen esa parte mucho más débil y hace un tipo de hernia muy particular, ¿sí? Por ahí se pueden salir las vísceras. Entonces, hasta aquí, miren que hay una dirección aquí de un videíto que me pareció muy chévere, por eso lo puse allí. No tuve mucho éxito al quererlo mostrar ahorita pues de una vez, porque me parece que con el tema claro y ver el video pues de pronto aclaran o pueden hacerme preguntas. Quiero intentarlo con ustedes a ver si de pronto si tenemos éxito y logramos verlo. Entonces denme por favor un momentico, yo me ubico a ver si logro que lo vean.
Profe, si estás hablando no te oímos. Tienes el micrófono cerrado. Profe, se escucha como trabado. Yo no oigo para nada el video. Profe, de pronto tú estás hablando. ¿Están viendo? Estamos viendo el video, profe. ¿Sí lo están viendo? Sí, sí, señora. Ay, pero espera que no lo están viendo. Un momento. Continúa.
¿Sí lo pudieron ver? Sí, profe. Bueno, ¿les queda más claro con el video? Yo sé que no es que se lo aprendan, yo lo que necesito es como lograr una comprensión del tema. Si tienen alguna pregunta del video, podemos aclararla también. Profe, una pregunta. Ujú. ¿Por qué la línea alba en el video se veía como no tan centrada, sino que más como para un lado? No, realmente sí se ve centrada. De pronto cuando lo vuelvas a revisar le pones un poquito más de atención. Obviamente él allí muestra de forma anterolateral la imagen, como que es, la cámara la llevaran también anterolateral, pero sí se ve central. Sí se ve que está en toda la mitad. Igual la presentación se las voy a colocar en Drive para que tengan pues ahí la posibilidad de ver el link otra vez las veces que lo necesiten. Profe, una pregunta. Dime. Entonces, cuando, digamos, una mujer está embarazada, lo que realmente se expande serían como los tendones. Todo. Realmente se expande todo. Esa pregunta es muy buena. Y aunque no tengo una mujer embarazada dentro de las imágenes, sí me sirve esta imagen de estos niños. Suele ser algo muy parecido, ¿no? Por ejemplo, miren la forma, ahí están viendo la presentación, ¿cierto? Pueden ver ahí la forma en que estos niños, al menos este niño chiquito, tiene una distensión abdominal bastante marcada. Imagínense en la embarazada mucho mayor. ¿Y por qué la embarazada tiende justamente a generar hernias umbilicales? Entonces aquí lo que se hace es que los rectos del abdomen que tienden a estar centraditos y estar unidos por esa línea alba con el embarazo, y no solamente con el embarazo, sino con la obesidad, la gente que es muy, muy obesa, los rectos del abdomen tienden a separarse, a irse hacia lateral. Entonces, la línea alba y el resto de aponeurosis que también se fijan al ombligo, ¿sí? Que forman ese anillo ahí umbilical, también tiende como a romperse esas fibras, ¿sí? Entonces, con tanto peso, con tanta fuerza mecánica que genera un embarazo con el crecimiento fetal, o con un tumor, porque también puede pasar, o con una obesidad mórbida, todas esas aponeurosis empiezan a romper por cierto. Los rectos tienden a separarse, entonces la línea alba también tiende a separarse. Y con tanta presión, las vísceras tienden a buscar por dónde salir. Entonces empiezan a empujar esos espacios que deja esa parte mecánica, y por ahí empiezan a formarse las hernias. Entonces la umbilical es una de las más frecuentes. Esta también se puede dar en embarazadas. La epigástrica es porque justamente por la parte central está la línea alba, que puede tener algún defecto. Entonces, al tener algún defecto, al dejar un huequito por allí, observen aquí, las asas intestinales tienden a meterse por ese defecto y a salir hacia afuera, ¿no? A salir, a salir de esa cavidad peritoneal e irse hacia la pared muscular, ¿cierto? Entonces eso ocurre en la epigástrica. Es más raro que ocurra en la semilunar, pero también puede pasar. Aquí hay una semilunar mucho mayor, ¿sí? Pero es debido a eso, a que los rectos y la vaina como tal hacen una dehiscencia, una separación, y por ahí, por esa imperfección o esa ruptura de esa vaina, pues protruyen las vísceras. Profe, Esta es... qué pena. Ajá, dime. Y digamos esa línea oscura que se genera como en la piel, ¿En dónde? en las embarazadas. Bueno, eso ya es otra cosa. Las embarazadas tienen pigmentos oscuros en varias zonas, ¿no? Las más frecuentes a nivel axilar, a nivel de la cara, lo que se llama el melasma gravídico, a nivel de la areola, que se pone mucho más grande y muy pigmentada. Otras mujeres es a lo largo de las caras mediales de los muslos. Eso se debe al influjo hormonal, ¿no? Ellas hacen un manejo hormonal diferente, pues por todo el proceso del embarazo, y las hormonas provocan esos tintes más oscuros en ciertas zonas del cuerpo, que luego se quitan solas, ¿no? Después de que el embarazo termina, eso ya resuelve. Vale, profe, gracias.
Vale, ¿alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una duda, pues no es, o sea, es como ya como por curiosidad, no tanto pues por, o sea, es porque se relaciona, pero no está directamente relacionado. Ya, dime. Digamos, cuando a una persona le hacen como una lipectomía, se están tensando qué músculos, los rectos del abdomen. Es muy frecuente y yo digo que es de las cirugías más frecuentes y es reconstituir esa vaina de los rectos, es tensar los rectos del abdomen, volverlos a su posición, ¿sí? Y coger esa línea alba, esas aponeurosis y tensarlas para que ellos vuelvan otra vez a unir los rectos del abdomen y se logre algo de tonificación. Eso es una ayuda, ¿no? Es una ayuda porque ante el desplazamiento de los rectos abdominales hacia el lateral, la cirugía es muy efectiva en volverlos a acomodar en su parte central. Eso hace que se disminuyan pues, los defectos de pared que pueda generar el sobrepeso o alguna situación, ¿no? Y de esa manera se ajustan las aponeurosis. Bueno, Dale, entonces, profe, gracias. vale, con gusto. Entonces mira que en esta imagen que les pongo aquí se nota esas muestras o esas señas que dejan esas aponeurosis al configurar la vaina de los rectos, ¿no? Entonces esta es una persona delgada pero con un desarrollo, yo diría que como dentro de los parámetros pues normales de su parte muscular, fibrosa, como llama mucha gente, y se alcanza a ver el relieve que deja, por ejemplo, aquí a lo largo, cuando viene aquí la musculatura del oblicuo externo, por ejemplo, miren que aquí se alcanza a ver como una sombra, como un surco, que lo repintan aquí de azul, ¿sí? A eso se le llama la línea semilunar. La línea semilunar no se las había mencionado, pero ella lo que hace es recordar hasta dónde llegan las fibras musculares de esos músculos de la pared y cómo después de este punto ya lo que vamos a tener hacia medial ya es la vaina de los rectos. Entonces, como la vaina de los rectos, como explicaba el video, en su hoja anterior, en su parte anterior, se pega de las intersecciones tendinosas del recto del abdomen, entonces lo tensa, se inserta allí y permite que podamos ver de dónde a dónde es músculo y de dónde a dónde partirían las aponeurosis. Entonces, esa es la línea semilunar que se alcanza a ver aquí, que se alcanza a ver un poquito aquí en el otro lado, ¿sí? Esto blanquito son aquí le llaman líneas transversales, realmente son las líneas tendinosas de cada una de las porciones del recto del abdomen. Aquí en verde estamos viendo la línea arcuada, aquí realmente se intuye, la línea arcuada es casi que imposible de ver, a no ser que sea un abdomen extremadamente tonificado, realmente la línea arcuada queda despejada es cuando uno incide la piel por algún procedimiento, alguna hernia o algún procedimiento, pues ahí uno puede ver la línea arcuada, pero así a simple vista es un poquito más complejo. Aquí estamos viendo el ligamento inguinal, ¿sí? En este amarillo está representado el ligamento inguinal, son como los parámetros así que deja las inserciones de esos ligamentos. Hasta allí, ¿alguna pregunta? ¿Cómo va la velocidad de mi explicación? ¿Voy muy rápido? Por favor, me dicen. ¿Alguien iba a preguntar algo? Yo le iba a preguntar algo, profe, pero también un tipo de curiosidad. Es que hay personas que pues uno ve que son medio fornidas, por decir, un poquito pues como gorditas, pero se les marcan como los abdominales, que es como raro, pues no sé eso por qué sea. O sea, como que se les ven abdominales, pero igual se ven como pues como grandes, como fornidos, ¿sí? A ver, cuando uno nota la presencia de los músculos abdominales en una pared abdominal, es porque esa tela subcutánea tiene poca grasa, ¿no? Entonces, cuando uno ve a una persona cuerpadita y como que ese abdomen no se le marca nada, es porque la tela subcutánea, esa grasa de la tela subcutánea es abundante, ¿sí? Entonces, la distribución de la grasa en el cuerpo es diferente en cada persona. Tiende a tener algo similar por géneros, ¿no? Las mujeres tendemos a acumular más grasa en las caderas, por ejemplo.
los hombres más a nivel abdominal, ¿no? Sin embargo, eso no significa que las mujeres también tengamos grasa abdominal, ¿no? Pero la distribuimos diferente. Entonces, eso puede ocurrir, ¿no? Que haya una distribución un tanto diferente. Si esa persona distribuye más grasa en otras partes de su cuerpo, así sea hombre y en la parte abdominal no mucho, pues uno puede medio percibir algo. Pero si una persona trabaja su región abdominal, y no solamente son las abdominales, ¿no? En la alimentación, es la quema pues, de grasas, que tiende a concentrarse mucho en esa zona, pues logra percibir un poco esas fibras musculares allí. Ah, ok, gracias. Un gusto. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Vale. Entonces, vamos a hablar un poco de la irrigación de esa pared abdominal, ¿sí? Esa pared abdominal nos recuerda mucho, nos va a recordar mucho la irrigación que ya venían manejando en tórax, pero se va a mezclar con irrigación que tiene que ver con la parte pélvica. Por eso les puse esa imagen de inicio, para que puedan ubicarse, porque hay cosas de pelvis que todavía no conocen, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo la aorta abdominal. Hacia arriba, esto sí lo conocen, esta es la parte terminal del esófago, que ya lo vieron con tórax, y ven cómo el esófago está envuelto por unas fibras musculares, ¿cierto? Que serían las famosas cruces del diafragma, que envuelven allí al esófago. Profundas a ellas, vemos descender la aorta, que ya aquí va a cambiar de nombre, aorta abdominal, que venía siendo torácica. Y observen que después de dar su bifurcación en arterias renales, se va a bifurcar de forma importante en dos arterias muy grandes, ¿sí? Que son las famosas arterias ilíacas comunes, una a cada lado. Esa ilíaca común después se va a bifurcar otra vez, cada una, en ilíaca interna, que es toda esta rama que les estoy señalando y que se va a ir a darle irrigación a la pelvis de uno y otro lado. Y la ilíaca externa, que es la que se va a continuar, es como si fuera continuación de la ilíaca común, se va a continuar. Y esa ilíaca externa se va a ir hacia los miembros inferiores, ¿sí? Y ahí va a volver a cambiar de nombre, es cuando se va a llamar femoral. Entonces, antes de cambiar de nombre, ella aporta esta arteria, ¿sí? De lado y lado. Esta arteria es la arteria epigástrica inferior, que era la arteria que nos hacía falta para poder entender esa irrigación de la pared abdominal anterior. Entonces, aquí hay una arteria que ustedes ya conocen, muy grande ella, ya la vieron con tórax, bueno, tórax y cuello, que es la subclavia, y de esa arteria subclavia vemos cómo se genera una arteria que va profunda a los cartílagos costales, a lo largo del esternón, como ustedes saben, torácica interna, y que se bifurcó en una musculofrénica y epigástrica superior. Entonces, de la musculofrénica ya saben que coge por los espacios intercostales, que ayuda a irrigar el diafragma, pero en este punto también la musculofrénica puede llegar a aportar ramas que se anastomosan con arterias intercostales para esta porción inferior de la pared y esta arteria epigástrica superior, que se va a meter profunda a las fibras musculares del recto del abdomen. Y observen cómo ahí va a llegar la famosa epigástrica inferior, que ya en esta imagen se alcanza a ver es un poquito más superior, ¿sí? En la anterior ya les expliqué cómo sale de la arteria ilíaca externa. Entonces ahí es donde los textos les dicen que el recto del abdomen está uniendo dos corrientes, una corriente subclavia, ¿sí? Y lo definen así porque la subclavia es la que está dando en últimas la torácica interna, de donde sale la epigástrica superior, y una corriente ilíaca externa. Porque una corriente ilíaca externa, porque la epigástrica inferior sale de allí y va a emitir esas arterias. Todas esas arterias van a hacer una anastomosis importantísima a nivel del recto del abdomen y también va a emitir anastomosis con las arterias vecinas. Entonces, ramas de la musculofrénica, ramas intercostales posteriores que también van a estar por allí. Y a eso le sumamos que la aorta abdominal pues va a emitir unas ramas muy profundas, miren, que se encuentran en relaciones con los cuerpos vertebrales lumbares y que se van a llamar arterias lumbares, ¿no?
Esas arterias van a coger por toda la pared abdominal posterior, esto lo vamos a ver mañana, estos musculitos, que es muy sencillo, y esas ramas lumbares van a perforar los músculos de la pared abdominal anterolateral. Miren que como esto es pared abdominal posterior, el primer músculo que veo de esa pared, de adentro hacia afuera, es el transverso, que sería el más profundo. Esas arterias perforan las fibras musculares del transverso y las irrigan. ¿Cuál le seguiría en profundidad? El oblicuo interno, que también alcanza a recibir ramas, y el oblicuo externo, que sería este, que sería el más externo, ¿sí? Que sería el más lateral de todos. También hay otras ramas que favorecen la irrigación. Aquí, por ejemplo, estamos viendo esta arteria que sale al mismo nivel de la epigástrica inferior, que se llama la circunfleja ilíaca profunda, que es más de pelvis, pero mire que también aporta ramas que se anastomosan con esas ramas lumbares y que ayudan a la irrigación de la pared anterolateral, ¿sí? Entonces, hasta allí vamos a trabajar el día de hoy, muchachos. El resto del tema lo cubrimos mañana. Para no desfasarme con el grupo de las 7, tuvimos inconvenientes con Zoom, por eso a última hora lo estamos haciendo por Teams, y pues no quiero desfasarme del tema de los 3 cursos. Hasta allí, ¿alguna pregunta? ¿Qué les pareció el tema? ¿Qué les pareció la velocidad? ¿Voy bien? ¿Voy muy rápido? Los escucho. Bien, profe, bien. Sí, pero a mí me parece que está muy bien, gracias. Bueno, me alegra. Me alegra, es mucha información. Yo sé que es demasiada información, pero como les digo siempre, es entender en la clase. Ya para aprenderlo, ya tienen que ustedes en su estudio personal. De este tema hay video, ¿sí? Un video que hice el semestre pasado. Les puede ayudar mucho también a entender. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Muchas gracias, profe. Que tengan un buen día, nos vemos mañana. Igualmente. Gracias, profe. igualmente. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Gracias. Vale. Gracias, profe. Chao, que estén muy bien. La profe, gracias.